Un saludo para todos. Esta vez voy a leer y explicar la clase número 11 y vamos a estar abordando 3 temas muy importantes como lo son el sello, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Tema número 1, el sello del Espíritu Santo. Indica que al momento de convertirnos y de creer en el Señor, las arras, o sea, la garantía del Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Esto quiere decir que pasamos a ser de la familia de Adán, o sea, de vivir conforme a la carne, a ser de la familia de Cristo, o sea, a vivir conforme al Espíritu. Y si morimos inmediatamente en ese momento, entonces vamos al cielo. El sello del Espíritu Santo es dado a aquellas personas que aceptan a Cristo. En el momento que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor, Dios, enseguida le coloca el sello del Espíritu Santo y este es como una garantía de que usted es propiedad suya, de que si por ejemplo usted muere en ese mismo momento, apenas terminó de aceptar a Cristo, si usted en ese momento muere, usted va al cielo. Esa es su garantía, porque la palabra de Dios dice, todo el que cree en Jesús, todo el que cree en Cristo, todo el que confiese con su boca y crea con su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, la garantía de que esta promesa que Dios dejó de que seremos salvos si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, es que el Señor Dios coloca el sello del Espíritu Santo en nosotros al momento de nosotros recibir a Jesús en nuestro corazón, al momento de nosotros creer en Él, al momento de nosotros confesar que creemos en Él, de aceptarlo. En ese mismo momento usted pasa de muerte a vida. Usted pasa de ser una persona muerta espiritualmente a ser una persona vivificada por el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Leo Efesios 1:13 en la versión PDT y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Dios había prometido que enviaría el Espíritu Santo. Jesús lo llamó el Consolador. Cuando le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador que viene del Padre. Ahora mismo nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros porque ya no tenemos altares como los que hacían los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, altares físicos, no, sino que ahora el altar de Dios es nuestro cuerpo. Él decidió escoger estas vasijas de barro para aquí dentro colocar su tesoro, que es el Espíritu Santo, para Él habitar entre nosotros. El Dios sublime, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios infinito, decidió habitar dentro de estos cuerpos humanos finitos, limitados y corruptibles. Ese es el gran misterio, esa es la gran maravilla que Dios decidió que así fuera. Entonces, el Espíritu Santo que Dios había prometido por medio de Jesús, que Él mismo les dijo a los apóstoles que vendría a ellos cuando Jesús se fuera, este es el Espíritu Santo con el que el Señor nos sella al momento de nosotros recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué es un sello? Es esa garantía de que le pertenecemos a Él. Es esa garantía de que si morimos inmediatamente vamos a ir al cielo con Él. ¿Y por qué digo que si morimos inmediatamente? Porque si nosotros, después de recibir a Cristo, después de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el que gobierna nuestra vida, como nuestro Rey, ¿verdad? Destronamos todo lo que antes idolatrábamos, destronamos todo lo que nosotros teníamos en el lugar de Dios. Entonces, ahora tenemos que caminar según su voluntad. Ahora tenemos que aprender a vivir conforme Él quiere que lo hagamos, para que no perdamos entonces la salvación, para que no entonces ese sello quede como menospreciado, el que Él nos colocó, el sello que dice, eres propiedad mía, porque Dios te puede sellar como su propiedad, con su Espíritu Santo, vuelvo y repito, al momento que tú recibes a Jesús, pero si tú sigues viviendo y vives conforme a tu voluntad y no siendo ese Jesús que recibiste, el Rey, el gobernador de tu vida, entonces no vas a ir al cielo. El sello es lo que en el mundo espiritual garantiza que perteneces a Dios y el enemigo no puede llevarte al infierno. El enemigo no puede llevarse al infierno tu alma, porque Dios te selló como su propiedad y ese sello es el Espíritu Santo que Él puso dentro de ti al momento de tú recibir a Cristo.
Les digo la verdad, estoy leyendo Juan 5:24 en la versión NTV. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y ojo con esta palabra escuchan. Esta palabra escuchan en el original significa oír y obedecer. Oír y obedecer. Miren que el mismo Jesús dijo que aquel que escuchara sus palabras y las pusiera por obra iba a ser considerado como un hombre prudente, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y vinieron lluvias y crecieron los ríos y vinieron vientos y su casa no se cayó. Pero aquellos que escuchan sus palabras y no las ponen por obra serán considerados a un hombre necio. Serán tomados como un hombre necio, como ese hombre que edificó su casa sobre la arena y vinieron lluvias y se crecieron los ríos y vinieron vientos y tuvo gran pérdida y hubo gran ruina. Así que aquí la palabra escuchan mi mensaje y creen en Dios es oír y obedecer. En el original escuchan significa oír y obedecer, porque no es solamente escuchar la palabra, no es solamente escuchar el mensaje, no es solamente escuchar las buenas noticias, el evangelio, no. Es oír y obedecer. Y miren que dice, y creen en Dios. El que cree en Dios le va a orar, va a tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque si tú no crees en Dios, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo vas a hablar a alguien que tú no puedes ver? ¿Cómo vas a hablarle o a dirigirte a alguien que tú no puedes ver? Tú tienes que tener un nivel de fe para hacer eso. Tú tienes que tener un nivel de fe para tú hablar con alguien que tú no tienes al frente, que tú no puedes tocar, que tú no puedes ver con tus ojos naturales. Y si tienes fe para orar, para hacer esa acción, entonces tú crees en Dios. Miren que son estas dos cosas: oír el mensaje, que es la palabra de Dios, obedecer el mensaje y creer en Dios. Y creer en Dios significa orarle, acercarse a Él, hablar con Él, confiar en sus promesas. Creer implica muchas cosas. No solamente decir con nuestra boca, yo creo en Dios, pero esa creencia que tú estás manifestando con tus palabras tiene que ser manifiesta también con tus acciones. ¿Cómo tú demuestras que tú crees en Dios? Confiando en Él, creyendo en sus promesas, obedeciéndolo porque sabes y confías de que su voluntad para tu vida es mejor que tu propia voluntad. Al aceptar a Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Somos salvos y el Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos legalmente propiedad de Dios, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que les dije inicialmente: cuando tú aceptas a Jesús, viene a tu vida el Espíritu Santo a habitar dentro de ti. Y esto, ¿qué pasa? O sea, esto que es que viene el Espíritu Santo a vivir dentro de ti, es ese sello que Dios te coloca para indicarle al mundo espiritual: este es mío, este es propiedad mía, este es mi hijo, este alma me pertenece. Leo Romanos 16 en la versión NTV, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Algunos tienen un poco de confusión con este versículo porque dicen, ¿cómo así que su espíritu, o sea, el de Dios, se une a nuestro espíritu? Porque hay personas que creen que la parte espiritual de nosotros es el Espíritu Santo. No, señores, la gente del mundo, la gente que no acepta a Jesús, la gente que está lejos de Dios, también tiene espíritu. El espíritu humano es el soplo de vida, el soplo que Dios le dio a Adán allá en el Edén, para que ese cuerpo que Él formó de la tierra fuera un alma viviente, para que ese cuerpo tomara vida, empezar a latir su corazón, empezara a respirar sus pulmones, porque Dios lo formó con sus manos de la tierra, del polvo de la tierra, formó el cuerpo, pero para que ese cuerpo tuviera vida, el Señor tuvo que soplar para que ese cuerpo se levantara, para que ese cuerpo se moviera, andara, tuviera conciencia, razonamiento, pudiera hablar, moverse, pensar. Nosotros somos tripartitos, como es nuestro Dios trino. Nuestro Dios es trino. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas manifestadas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nos creó a su semejanza. La semejanza que nosotros tenemos de Dios es nuestra parte interna, no la física. Porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Dice 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, el Señor es Espíritu.
Entonces, la parte de nosotros que es semejante a Dios es nuestra parte interna, nuestra parte espiritual. Somos tripartitos como Él. Tenemos un cuerpo físico, que es el que todos podemos ver. Tenemos el alma, que es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Y tenemos el soplo de vida de Dios, que es el espíritu que nos mantiene vivos, que es esa parte también que nadie puede explicar, cómo el corazón sigue latiendo, cómo podemos seguir respirando involuntariamente cuando estamos dormidos, cómo todo nuestro sistema de órganos, todo sigue en funcionamiento aunque nosotros no hagamos nada para que ellos sigan funcionando. Nosotros no nos conectamos como se conecta un aparato, un electrodoméstico, para que tenga energía y puedan prenderse y puedan funcionar. No. Nuestra energía, nuestra fuente es el espíritu que Dios nos dio, que es el que nos hace respirar cuando no estamos haciéndolo voluntariamente. Es el que hace que nuestro corazón siga latiendo, es el que hace que nuestros órganos sigan en funcionamiento. Entonces, ese es nuestro espíritu, el soplo de vida de Dios, el que nos da vida, el que nos mantiene vivos, tanto a los hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios también tienen el soplo de Dios, por eso es que están vivos físicamente y siguen caminando. Por eso es que el cuerpo físico de ellos puede seguir funcionando y sigue caminando y ustedes lo pueden seguir viendo. Pero está el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que viene a habitar solamente en aquellos que aceptan a Cristo, solamente en aquellos que son guiados por Él, solamente en aquellos que vienen a ser hechos hijos de Dios. Recuerden que somos tripartitos, o sea, que estamos compuestos por 3 elementos, lo que les acabo de decir: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre no es el espíritu de Dios, sino el soplo de Dios en nosotros, lo que nos mantiene vivos, respirando y con nuestro corazón latiendo. Les estoy leyendo lo que ya les había explicado anteriormente. Es también la parte de nosotros que anhela a Dios y la cual permanece insatisfecha hasta que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro nuestro. Esta es la parte que permanece insatisfecha hasta que Dios viene a darnos plenitud, hasta que Dios viene a vivir dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que las personas pueden alcanzar todos los logros que quieran, pueden alcanzar a tener todas las cosas materiales que quieran, pueden alcanzar todas las metas que se hayan propuesto en su vida, pero van a ser personas vacías por dentro, van a ser personas que no estarán viviendo para cumplir el propósito para el cual fueron creados, porque tienen una parte dentro de ellos que viene de la fuente que los creó, que es el espíritu de ellos, que los mantiene vivos, y ese espíritu clama por esa fuente. Ese espíritu clama por ese creador. Ese espíritu clama por aquel que lo colocó allí. Ese espíritu clama tener una vida en comunión con su fuente, que es Dios. Y hasta que no llega el Espíritu Santo a vivir dentro de ese cuerpo, entonces va a estar siempre la persona vacía, no va a tener plenitud. Leo Efesios 4:30 en la versión NTV. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No lo entristezcamos ahora que ya lo tenemos dentro, ahora que ya habita en nosotros. Vivamos conforme a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios se entristece. El Espíritu Santo de Dios no es una cosa, no es un objeto, no es una energía. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, tiene voluntad y tiene sentimientos. ¿Y por qué sé que tiene sentimientos? Porque aquí dice, no lo entristezcan. O sea que puede sentirse triste. O sea que podemos con nuestras acciones entristecerlo. Entonces no lo entristezcan, porque ya habita dentro de ustedes y tenemos ahora que vivir alineados a la voluntad de Dios. Tenemos ahora que vivir conforme a su voluntad, para que entonces así podamos ser salvos el día de la redención. El día que Cristo venga, el día del gran juicio, el día que el Señor nos va a juzgar a todos y va a separar a aquellos que van a ir al infierno y a aquellos que van a vivir en el cielo al lado suyo. Pasamos al segundo tema, y es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el poder otorgado por Dios por medio de su Espíritu para que ministremos los dones recibidos de una manera sobrenatural. Ya sabemos que todos tenemos talentos. Todos nacemos por lo menos con un talento, porque Dios no dejó a nadie sin talento. Pero los dones espirituales, y también tenemos dones naturales todos. Ya les expliqué, o creo que les explicaré en próximas clases,
este tema de los dones. Pero hablando un poquito, los dones espirituales en nosotros se activan al momento que nosotros decidimos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y estos dones espirituales no son para otra cosa, sino para ministrar en otros, porque la voluntad de Dios siempre ha sido que nosotros nos multipliquemos, no que lo que Él nos da sea solamente para favorecernos a nosotros, no. Dios quiere favorecernos, Dios quiere bendecirnos porque Él nos ama, pero Dios quiere también que todo eso que Él nos da, y no hablo solamente de lo material, sino aquí haciendo alusión específicamente a los dones espirituales, Él quiere que nosotros ministremos, o sea, sirvamos a otros con esos dones espirituales. Si profetizamos, si tenemos discernimiento de espíritu, si tenemos cualquier don que tengamos, sea para el uso de el servicio a otros, sea para servir a otros, sea para beneficiar a otras personas, porque con eso estamos multiplicando lo que Dios nos dio a nosotros. Estar llenos del Espíritu Santo se nota y se reconoce por medio de nuestros frutos. Por ejemplo, cuando tenemos comprensión, revelación y discernimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Cuando imponemos manos en otros y oramos y son sanados física y o espiritualmente. O cuando Dios ministra a otros de alguna forma por medio de nosotros usándonos como instrumento. Cuando Dios lleva palabra de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, ¿verdad? De consuelo a otra persona, cuando nosotros podemos servir a otros. Toda la llenura del Espíritu Santo en nosotros se demuestra por medio de los frutos que damos. Que otros se acerquen a Cristo por medio de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Que otros reciban palabra de Dios por medio de las enseñanzas que nosotros le demos o de la palabra de consuelo que nosotros le llevemos. Que otros sientan a Cristo a través de nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. Esos son los frutos de que estamos llenos del Espíritu Santo. Dice Miqueas 3:8 en la versión NTV: yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Estar llenos del Espíritu nos hace hablar con valentía, estoy leyendo, y sin temor a aquellos que están obrando mal, para hacerles ver con amor y respeto que se han desviado de la verdad. Pues como están extraviados, no se dan cuenta de sus faltas, pero uno que sí esté lleno del Espíritu se dará cuenta del error y lo ayudará a volver a Dios. No lo condenará por su pecado, sino que lo ayudará a ser restaurado y a levantarse. Esto también demuestra quiénes están llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios también nos da esa valentía que necesitamos para ir a hablarle a aquellos hermanos que estuvieron en la fe, que estuvieron caminando con Dios, pero que se han caído, que han pecado, que han fallado, que se están apartando. Nos lleva con valentía a hablarles con amor y respeto para restaurarles, para animarlos a volver a Cristo, para ayudarles a levantarse. Esa valentía, ese denuedo también nos los da el Espíritu Santo. Esa palabra de sabiduría, esa compasión y sentir empatía por la otra persona para hablarle con amor y no juzgándole y no señalándole y no tumbándolo más y no ahondando más la herida, sino hablándole con amor, con respeto y con mucha sabiduría y astucia, ser un puente para que vuelva nuevamente a Cristo. Leo Éxodo 35 de los versículos 31 al 33. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. El Espíritu Santo de Dios también nos ayuda a ejercer esos talentos con los cuales Dios nos bendijo antes de nacer. Por medio del Espíritu Santo de Dios es que nosotros podemos usar todos esos talentos y todos esos dones que nos fueron dados. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da a cada quien como Él le place. Nos da talento, nos da dones para que podamos ser artistas, para que podamos expresar todas estas cosas hermosas que Dios puso dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios también nos llena para ser habilidosos, dándonos talentos y dones que Dios quiere usar para realizar su obra aquí en la tierra. Vuelvo y repito, todo lo que Dios nos dio es para que lo multipliquemos. Todo lo que Dios nos dio es para que ministremos y sirvamos a otros. Y ahora les digo, todo lo que Dios nos dio es para que sea usado en su obra aquí en la tierra, para que su reino sea expandido aquí en la tierra. Porque muchas personas están usando dones y talentos que Dios les dio
para usarlo de manera errada, para usarlo en el reino de las tinieblas. Hay muchas personas a las que Dios, por ejemplo, les dio una voz melodiosa, les dio el talento de poder cantar melodiosamente y no están usando ese talento para expandir el reino. No están usando ese talento para darle la gloria a Dios. Están usando ese talento para beneficiarse ellos, para hacer su voluntad. Y muchas personas tienen éxito humano con eso. Pero Dios le va a pedir cuenta y Dios nos va a pedir cuenta a todos de qué fue lo que hicimos con nuestro talento. Una persona muy famosa, que haya llegado a ser muy famosa por los talentos que Dios le dio, no va a poder decirle a Dios, mira todo lo que conseguí materialmente, mira todo lo material que conseguí, todo lo que me enriquecí con los talentos que tú me diste. Y Dios no le va a decir, sí, buen siervo fiel, mira cómo multiplicaste. No, porque no es tanto todo lo que alcances a lograr con tus talentos, sino en qué camino lo estás alcanzando. ¿En qué camino estás logrando todas esas cosas? ¿En qué camino estás multiplicando los talentos que Dios te dio? Eso es lo que Dios va a juzgar. Eso es lo que Dios te va a pedir cuentas. Porque quizás otra persona que no llegó a ser tan famosa, ni llegó a ser tan poderosa, ni llegó a tener tantas cosas materiales, pero sí usó con diligencia y con mucho amor y disciplina los talentos que Dios le dio para expandir su reino aquí en la tierra. Entonces a ese sí le va a decir, buen siervo fiel, ven al regazo a descansar conmigo, ven acá al cielo. Lo va a apartar para estar con Él por la eternidad. Entonces no es tanto la cantidad y las grandes cosas que tú alcances, sino cómo lo estás alcanzando. ¿En qué camino lo estás alcanzando? A veces creemos que porque estamos teniendo éxito y estamos siendo muy famosos y estamos siendo reconocidos, estamos yendo por el camino correcto, y muchas veces no es así. Por eso a veces cuando comenzamos a seguir a Cristo parece que estuviéramos en retroceso, parece que estuviéramos perdiendo, porque hay muchas cosas que el Señor va a ir alejando y nos va a ir guiando a que dejemos atrás, porque no eran las cosas en las que Él quería que nosotros avanzáramos. Yo escuché de algún pastor un día que dijo, no siempre que estamos caminando y dando pasos hacia el frente significa que estamos avanzando. Muchas veces estamos dando pasos hacia el frente, pero en el camino equivocado. Entonces tenemos que analizar hacia dónde es que Dios quiere que nosotros vayamos, para entonces sí avanzar. Porque caminar hacia el frente, dar pasos hacia el frente, no siempre significa avance. Muchas veces significa retroceso. La llenura es algo que se debe buscar diariamente y la única forma de conseguirla es llevando una vida conforme a la voluntad de Dios, viviendo según los preceptos de Dios, ejemplo, orando diariamente, ayunando regularmente, congregándonos con frecuencia, en fin, viviendo en santidad como Dios nos manda hacerlo, renovando nuestros pensamientos y dejando atrás las prácticas que no le agradan. O sea que la llenura del Espíritu Santo es algo que se agota, es algo que hoy buscaste a Dios, hoy oraste, hoy fuiste a la iglesia, hoy leíste la palabra, hoy ayunaste, no sé, y tuviste alguna de estas prácticas y disciplinas espirituales santas y correctas, y Dios te llenó por medio de su Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que por ese día que tú hayas hecho todo eso y que Dios te haya llenado, ya tú puedes hacer los otros 364 días del año todo lo contrario, apartarte de Dios, escuchar quizás música secular, ver cosas que no te edifican, andar con personas que te corrompen, con amistades que te corrompen, dejar de ir a la iglesia, dejar de diezmar, dejar de tener todas estas prácticas espirituales que te ayudan a tener una llenura del Espíritu Santo, que te ayudan a acercarte a Dios, y ya entonces tú vas a tener la misma llenura que tuviste en ese primer día, que hiciste todas estas cosas y que Dios te llenó por acercarte a Él. No. La llenura del Espíritu Santo es algo que debemos estar buscando constantemente. ¿Ya? Asimismo, como damos, tenemos que ir nuevamente, acercarnos a Dios y volvernos a llenar para nuevamente volver a dar. Nos llenamos para ministrar, nos llenamos para servir, nos llenamos para dar, para vaciar en otros. Entonces, asimismo como estamos sacando todo lo que la fuente, que es Dios, nos dio, estamos sacándolo de nosotros para depositarlo en otros a través de palabra, de consejo, de consuelo, de enseñanzas, de cualquier tipo de ministración que Dios nos permita hacer por medio de nuestros dones. Asimismo, nosotros tenemos que regresar a la fuente en oración, en ayuno, congregándonos, acercándonos a Él, teniendo intimidad con Él, para que volvamos a ser llenos y podamos volver a servir. Tampoco está bien que todos los días tengamos estas prácticas y nos estemos llenando de Dios y no vaciemos nunca en otros.
todo esto que Dios nos ha entregado. O sea, hay que llenarnos para vaciar, hay que llenarnos para vaciarnos en otros. No es llenarnos, llenando, buscar presencia, tener intimidad con Dios y quedarnos nosotros con todo eso y nunca depositarlo en otros, y nunca ministrar a otros, y nunca hablarles a otros. Nunca llevar la palabra, no. Leo Efesios 5:18 en la versión NTV, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. La llenura es algo que debemos buscar diariamente porque se agota, lo que ya les decía. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo hoy y vamos a ministrar en otros lo que Dios nos ha dado, o sea, llevamos palabra de consejo, de sabiduría, oramos por ellos, lloramos con ellos, evangelizamos y cualquier otra obra que tenga que ver con la expansión del reino de los cielos en la tierra, con esas acciones nos estamos vaciando, lo cual es bueno porque eso es lo que quiere Dios, que entreguemos a otros lo que Él nos ha dado por medio de su Espíritu. Pero al vaciarnos necesitamos volver a llenarnos de su Espíritu para seguir ministrando, sirviendo a otros. Esto es algo que debe buscarse y recibirse constantemente hasta nuestro último día en la tierra. No hay un día específico hasta donde tú tengas que ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, ya yo busqué llenura del Espíritu Santo durante 15, 20 años, ya me retiro. No. Mientras tú sigas vivo, eso significa que Dios todavía tiene algo por hacer contigo. El Señor todavía quiere seguir haciendo algo contigo. Tu propósito todavía no ha sido cumplido. Tu propósito aquí en la tierra todavía no se ha terminado. La obra de Dios contigo no se ha terminado. La palabra de Dios dice: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, hasta el día que Cristo nos salve, que sea que muramos aquí en la tierra y vayamos al cielo, o que Cristo venga y seamos arrebatados y nos vayamos con Él. Es hasta el día de Cristo, es hasta que muramos. No es hasta que tengas 60 años, 80 años, 15 años, 20 años, 30 años y te puedas retirar. No, es hasta que mientras permanezcas viviendo aquí en la tierra. Significa que todavía hay algo que tienes que hacer. Significa que todavía Dios cuenta contigo para expandir su reino aquí en la tierra según lo que Él depositó en ti. Porque cada uno tiene una asignación dada. Entonces, según esa asignación dada, vamos a tener la vida que necesitamos tener, los años de vida que necesitamos tener para llevarla a cabo. Entonces, mientras sigas vivo, todavía Dios quiere obrar contigo. Así que tenemos que seguir buscando la llenura del Espíritu Santo diariamente hasta que muramos. Ser sellados y ser llenos no es lo mismo. Somos sellados por Dios, pero permanecer llenos de Él depende de nosotros. Dios es el que nos sella. Ese fue el primer tema que les dije. El sello del Espíritu Santo. Él es el que nos sella. Claro que haya una acción de nosotros antes de eso para que eso pueda pasar, que es buscarlo, que es aceptar a Cristo, que es creer en Él, ¿verdad? Esa es la acción que nosotros hacemos y ahí entonces Dios nos sella. La acción de sellarnos viene de Dios, pero el ser llenos del Espíritu Santo depende de nosotros. De qué tanto nos comprometamos con Él, de qué tanto queramos buscarle, de qué tanto seamos disciplinados y obedientes a vivir conforme a su voluntad. Entonces, la llenura del Espíritu Santo depende de nosotros. Él está dispuesto siempre a darnos todo lo que Él quiere y tiene para nosotros, porque precisamente su voluntad es que su reino sea expandido aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hace? Por medio de vasijas de barro, que somos nosotros, las personas, sus hijos. Él tiene toda la disposición y es el más interesado en que su obra se lleve a cabo, pero nos va a usar llenos del Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo depende de que nosotros nos comprometamos con Él. Ahora, tercer tema y último de esta clase es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el poder otorgado por Dios por medio de Jesús, al igual que la llenura, pero este no depende de nosotros. No es otorgado a nosotros por buscar de Dios y vivir conforme a su voluntad, sino que Él lo da a quien Él quiere. Empezando por aquí, el bautismo no es algo que tú puedas buscar teniendo prácticas espirituales como las que ya les mencioné anteriormente. No, el bautismo del Espíritu Santo lo da Dios a quien Él le place. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es dado a personas creyentes, o sea, que ya están sellados y también que ya han sido bautizados en agua. Este es uno de los requisitos que Dios ve, que Dios mira en aquellos que Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo. La manera en la que sabemos que alguien está bautizado con el Espíritu Santo es porque habla en lenguas. Este es como una señal. Esta es como la señal que pasa en aquellos que fueron bautizados en el Espíritu Santo.
El hablar en lenguas no es un requisito para ser salvos, ni es lo que nos lleva al cielo, ni tampoco una condición para ser perdonados. Es solamente un poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros para ministrar a otros y para ministrar a nuestro propio espíritu. Y sobre todo para ministrar a nuestro propio espíritu, porque la palabra de Dios dice que aquel que habla en lenguas no puede edificar a otra persona. Otras personas no pueden ser edificadas por lo que esta persona está hablando en lenguas porque no lo entienden, no saben lo que está diciendo, a menos que esa persona tenga el don de interpretación de lenguas, sino que el hablar en lenguas nos edifica nuestro propio espíritu, ministra nuestro propio espíritu. Dice Mateo 3:11 en la versión NTV: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Ahí estaba hablando Juan el Bautista. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Está hablando de Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí nos explica y nos deja ver el libro de Mateo que el que bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Dice Marcos 1:8 en la versión NTV: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Dice Juan 1:33 en la versión NTV: yo no sabía que Él era el Mesías, está hablando de Jesús, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Le dijo a Juan Dios cuando lo envió a que comenzara su ministerio y comenzara a bautizar en agua, le dijo: aquel a quien veas que sobre él descienda y repose el Espíritu, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista lo vio cuando Jesús se acercó a él y le pidió que lo bautizara, y Juan le dijo: no, ¿cómo va a ser posible que yo te voy a bautizar a ti si yo no soy digno? Tú eres el que tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le dijo que no se preocupara, que así era necesario hacerlo. O sea, era necesario que él fuera bautizado por Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista lo bautizó, y dice la palabra de Dios que cuando Jesús ascendió del agua, salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma y una voz del cielo, y se abrieron los cielos, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. O sea, Juan vio lo que Dios le dijo que iba a pasar. Sobre aquel que tú veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, ese es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Y Juan lo vio. Juan vio que el Espíritu descendió como paloma y reposó sobre él. Estos versículos afirman que el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Hechos 2:4 en la versión NBI: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo es el que nos da esa señal, ese poder, ese don de hablar en lenguas. Dice Marcos 16:17 en la NBI: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. En este versículo podemos corroborar que el hablar en lengua es dado a aquellos que creen, no a los incrédulos o personas no creyentes. Como les dije arriba, uno de los requisitos para ser bautizado en el Espíritu Santo es personas creyentes, que sean creyentes, aquellos que creen. Dice Hechos 19 del 5 al 6 en la versión NBI: al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Nuevamente vemos aquí que una de las señales de ser bautizados en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Hasta aquí llega la clase, espero hayan tenido una comprensión de toda esta lectura, de toda esta explicación. Dios les bendiga, les siga dando luz para que puedan entender y comprender su palabra, y sobre todo para que la pongan por obra. Dios les bendiga.